Hola familia, buenos días. Es una bendición y una alegría enorme estar otra vez juntos, aunque sea por este medio en línea. Sé que en casa nos están ya viendo conectados y queremos conectarnos ahora todos juntos con esa magnífica presencia de Dios por medio de toda esta adoración que tendremos en esta mañana. Así que les mandamos un fuerte abrazo y saludo donde quiera que estén en casa, en trabajo o donde quiera que estén con la familia. Y queremos pues decirles que la familia Horizonte está aquí, estamos con ustedes en este medio y queremos juntos gozarnos, alegrarnos en este hermoso domingo por la mañana. Si bien no podemos estar en un mismo lugar, pero sí estamos conectados de esta forma. Y pues voy a invitarle ahí en su hogar, si estás con tu familia, si estás con amigos, si estás solo, pues a que cierres tus ojos. Vamos a orar, vamos a dejar este tiempo en las manos de Dios para que sea Él quien se glorifique con todo esto que haremos exclusivamente para Él, de esta forma, así con este medio de conexión. Así que vamos a orar para iniciar con este hermoso domingo. Dios, te damos gracias porque nos permites estar de alguna otra manera conectados los unos con los otros, la familia Horizonte junta de este modo. Permite que tu gracia, que tu espíritu, que tu presencia nos una de esta forma, nos conecte aún estando en casa o en algún otro lugar, pero sé que estamos con el corazón unido juntos en este momento, en este tiempo. Bendice todo lo que vamos a hacer, bendícelos a mis hermanos que están en casa, a la familia que está en casa, los que están bien, gracias a Dios que están bien, y los que no, pues igual ayúdales, oh Dios. Si necesitan de algo, pues la familia Horizonte está aquí y tú más que nadie estás aquí con nosotros. Así que te damos gracias, oh Dios, y permite que este domingo podamos glorificarte, podamos bendecir tu nombre con nuestro corazón, con nuestras alabanzas que son solamente para ti, oh Dios. Te pedimos que la bendición, que tu gracia llegue a todos los hogares que están en este momento viéndonos y conectados contigo, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos a iniciar entonces con unos cantos. soul.
otro nombre igual, no hay otro nombre igual.
Familia, buenos días, bienvenidos a nuestro servicio de hoy, pues esta rica mañana de solecito. Espero que estés ahí con toda tu familia, que hayas ya desayunado, que estés en el proceso de desayunar. Antes de comenzar, pues quiero comentarles que estamos pues avanzando con respecto a la forma en cómo vamos a condicionar la iglesia para esta nueva normalidad y poder regresar y que todos puedan estar seguros y pues ya por fin estarnos congregando en lo que le llamamos iglesia o en el templo donde nos reunimos cada domingo. También pues quiero comentarles acerca de todos aquellos que quieran de alguna manera apuntarse, sobre todo los hombres, para acondicionar la iglesia y ayudarnos. Eddie es el que está llevando ahorita el orden de lo que sigue y de lo que vamos a hacer. Así que familia, pues estén al pendiente de todo esto. Y pues comenzamos. El día de hoy pues seguimos en la carta de Efesios, ya vamos en el capítulo 2. Y pues hoy vamos a hablar de un tema que es sumamente importante. Hoy hablaremos acerca de la nueva vida. La verdad es de que yo he estado orando y he estado pidiéndole a Dios sabiduría para que Él me pueda dar el discernimiento de poder dar el mensaje de forma correcta sin inclinarme mucho a la parte de las obras. La verdad es que hay algo que nos tiene que quedar sumamente claro. La nueva vida proviene de Dios y nosotros no tenemos absolutamente nada que ver en eso. Es una obra que le llamamos que es por gracia, y la gracia, pues como lo hemos dicho muchas veces, es un regalo de Dios por su amor hacia nosotros. Así que quiero dejar muy claro esto: la salvación es por gracia, no es por obras. Pero hay algo que también pues es importante y que la palabra de Dios dice, es los frutos del Espíritu. Entonces hay puntos importantes que quiero tocar hoy y que podamos al final poder meditar y pedirle a Dios que nos pueda dar discernimiento acerca de estas verdades. Saber que antes de que conocer a Dios, nosotros, aunque estábamos vivos físicamente, estábamos muertos espiritualmente, y que cuando nosotros estamos muertos espiritualmente, es imposible que por nuestra buena voluntad o por lo bueno que nosotros queramos hacer o ser, es imposible voltear a Dios, porque simplemente pues estamos muertos espiritualmente. Pues como comenté, pues la salvación, saber que la salvación implica aplicar la fe, y no la fe de esa de híjole, tengo fe que me voy a sacar la lotería. No, no estamos hablando de ningún tipo de fe que tenga que ver con el ser humano. Tiene que ver con la fe que Dios nos da a nosotros, que más adelante pues lo vamos a ir viendo. Eh, Así que ahora pues nuestra identidad como hijos de Dios, con un Espíritu Santo que ahora mora en nosotros, pues da como evidencia el resultado de una vida que desea honrar a Dios en todo lo que hacemos, que desea hacer lo correcto y que repudia el pecado. Entonces, alineando esto, la salvación es por gracia. Dios nos da un Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo da fruto que tiene que ser evidente en la vida de todos nosotros. Así que la evidencia de esta nueva vida nos impulsa a acciones de obediencia a Dios por amor. Así que pues familia, vamos a comenzar. El día de hoy vamos a leer Efesios 2, 1 al 10. Así que, bueno, como lo hemos hecho antes, es de que leo todo lo que vamos a ver hoy, pero ahora conforme vamos avanzando, lo voy a estar leyendo para no repetirlo dos veces, para que no sea, a veces es muy largo, entonces repetirlo dos veces, nos podemos perder del enfoque del mensaje, y lo vuelvo a repetir: nueva vida. Y pues vamos a comenzar con el mapa. ¿El mapa para qué sirve? Para que tú puedas entender hacia dónde vamos y cuáles son los pasos a seguir y los puntos principales que a nosotros nos tiene que quedar claro en cada punto del mapa. Entonces vamos a leer el mapa. El punto número 1 es muertos por el pecado.
Punto número 2, salvos por gracia. Y punto número 3, fe dada por Dios. Y vamos a comenzar con el punto número 1, que es muertos por el pecado. Y lo voy a leer. Dice así, dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y son muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivimos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. El hombre en toda su historia ha buscado respuestas de todo lo que ve y de todo lo que siente. Y una de sus grandes interrogantes es, ¿por qué el hombre hace lo que hace? ¿Qué es lo que lo lleva a hacer cosas buenas y qué es lo que lo lleva a hacer cosas malas? Y dentro de la historia encontré a 3 filósofos que tienen 3 diferentes posturas. Y bueno, por ejemplo, Marx dice, el hombre es producto de sus relaciones sociales. Este grupo de personas o este tipo de pensamiento cree que todos nacemos como hojas en blanco y dependiendo de lo que nosotros vamos escribiendo en ellas es como la persona se va a ir inclinando. Por ejemplo, si lo enseñamos a obedecer, a trabajar, a honrar a sus padres o hacer cualquier otra cosa buena, pues finalmente la persona se inclinará a ser bueno. Pero en cambio, si una persona nace, por decir, en una familia desintegrada, donde el papá golpea a la mamá, donde no se le invita a obedecer o a hacer cualquier otra cosa, y además se le permite robar, pues finalmente esta persona se va a inclinar a hacer lo malo. Esta es una forma de pensar. El otro es hobbies. Dice, el hombre es malo por naturaleza. Si se fijan, primero hablamos acerca del pensamiento que puede inclinar a uno o a otro lado a ser bueno o ser malo, y dice que por naturaleza es malo. Este grupo de personas considera que el hombre es malo por naturaleza. ¿Qué quiere decir? Que aunque se le enseñen cosas buenas, finalmente él va a sacar lo que es, que como nacemos malos, entonces finalmente va a salir la maldad, por más bueno o por más esfuerzos que uno haga por inculcarle lo bueno. Y luego viene otro filósofo que no sé cómo se pronuncia, Roswell o algo así, dice que el hombre es bueno por naturaleza. Entonces este grupo de pensadores o de personas creen que el hombre, aunque pueda aprender cosas malas o cosas buenas, o más malas que buenas, finalmente va a salir su naturaleza que es buena. Entonces, bueno, tenemos diferentes formas de pensar del hombre y en toda la historia de la humanidad y de estos grandes pensadores, pero pues para nosotros es importante ahora, ¿qué pensamos nosotros como creyentes? ¿Qué pensamos nosotros como iglesia acerca del concepto de la maldad y el concepto de la bondad en el ser humano? Primero quiero decir algo. Algunos hermanos comparan a los mismos creyentes con gente del mundo y dicen, no, mira el del mundo, ¿no? No es cristiano, pero le va bien, trabaja duro, es buen padre, es buena madre. No, pues y mira los de la iglesia, que son hipócritas. Entonces empezamos a hacer comparaciones y llegamos hasta a decir en algunos casos que no, el que seguramente se va a ir al cielo son aquellos, aunque no sean cristianos, porque mira lo bueno que son. Y no, estos cristianitos pues seguramente van a terminar en el infierno. Y empezamos a hacer nuestras propias percepciones de las cosas que nosotros vemos acerca de nuestros hermanos.
Ahora, es importante que nosotros sepamos cuál es el concepto de Dios y cuál es el pensamiento que deberíamos de tener cada uno de nosotros como creyentes o como seguidores de Cristo. Un punto importante que quiero dejar aquí. La palabra de Dios dice que no hay ningún otro camino para llegar al Padre si no es por medio de Jesucristo. Entonces, no se trata de qué tan bueno eres. No se trata de qué tanto obedeces a la religión que tú sigues, sino hay un solo camino, hay una sola puerta, y es una persona que es Jesucristo. Entonces quiero dejar claro este punto. No hay salvos fuera de Cristo. Y nuestro deseo natural como hijos de Dios es de que aquellas personas tengan también la misma oportunidad y la misma esperanza de conocer a aquel que nos rescató a nosotros. Pero ¿cómo podemos nosotros hacer eso si aún siendo cristianos no tenemos el deseo de conocerle cada día, de invertir tiempo en su palabra, de poder enseñar esto a nuestros hijos? Así que es importante que como iglesia podamos meditar en esto. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces hay una indicación ahí importante, es de conocer a nuestro Salvador. Así, pero por otro lado, pues tenemos que saber qué es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Tenemos que saber cuál es la realidad. Como seguidores de Cristo, nuestra verdad no es nuestro pensamiento, sino la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos que saber qué realmente es una persona sin Dios, sean buenas o sean malas, que implica no ser salvas. Entonces vamos a ver qué es lo que dice la Biblia, qué dice Dios. Aquí lo importante, familia, es de que en cualquier tema de la vida, si tú no te preguntas esto y tratas de resolverlo con tus propios pensamientos o tus propias habilidades, ya chafiaste. Aquí lo importante es que tú sepas qué dice Dios. Y en este caso, en algo sumamente importante es qué dice Dios acerca de la salvación. ¿Qué dice Dios acerca del ser humano? ¿Qué dice Dios? Primero, el ser humano nace con una raíz, y es la raíz del pecado. Así que por tal motivo, todo ser humano está destituido de la gloria de Dios por su propia naturaleza. ¿Cuál es su naturaleza? Es su naturaleza pecaminosa. No nacen personas buenas, o nacen personas malas, o muy malas. Nacen personas que no tienen el deseo de buscar a Dios. Nacen personas que no tienen el deseo de poner a Dios como su Señor. Entonces es importante que nosotros empecemos a entender esto. El hombre nace malo y muerto espiritualmente, porque traemos la raíz del pecado desde Adán. El hombre no peca y se hace malo, el hombre peca porque es malo. El hombre nace muerto por su naturaleza pecaminosa. El hombre desde el principio perdió la relación con Dios. Pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. En Efesios 4:18 dice: tienen la mente llena de oscuridad, vengan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Una persona que tiene obscura la mente no puede voltear a Dios. Entonces es importante que nosotros empecemos a entender esto. Su vida no tiene que ver en cómo fue educado o qué es lo que ha vivido. Su forma de vida tiene que ver con el hecho de que está muerto espiritualmente. Y un muerto no puede hacer nada. Un muerto simplemente está muerto.
no siente, no piensa, no decide, está muerto. Entonces, mucho menos puede voltear un muerto a Dios. Esta es la condición de todos los seres humanos desde la caída en Génesis. Su condición no tiene nada que ver con el modo en cómo vive o cómo le enseñan. Aunque está vivo físicamente, está muerto espiritualmente. Y eso es importante, familia. Una persona muerta espiritualmente no tiene capacidad de voltear a Dios. No tiene ninguna esperanza de que por su propio deseo pueda decidir voltear a Dios. Ahora checa cómo responde Jesús a una persona. En Mateo 8, 21 al 22 dice, otro de sus discípulos dijo, Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, ¿qué dice? Sígueme ahora. Deja que los muertos espirituales entierren a sus muertos. Dice, a ver, ¿cómo está eso? ¿Cómo un muerto va a enterrar a otro muerto? Es porque aunque están vivos físicamente, están muertos espiritualmente. Esta persona no estaba preocupada por esperar que su padre muera y él enterrarlo. Estaba esperando, como en aquel tiempo pues sucedía, es que cuando moría el papá, bueno, entonces se heredaba a sus hijos. Entonces esta persona pues seguramente estaba esperando aquella herencia que le iba a dar la seguridad y dice, y después pues te puedo seguir, Jesús. Y podemos pensar, no, pues qué oportunidad, si Jesús me hubiera dicho a mí, sígueme, yo lo hubiera seguido inmediatamente. La verdad, ¿cuántos de nosotros hoy estamos afanados por nuestro bienestar material o físico antes que el espiritual? ¿Cuántos de nosotros estamos preocupados ahorita por proveerle a nuestros hijos un futuro económico bueno, una buena educación académica, que no está mal, lo aclaro, no está mal, pero sí cuando está puesta tu seguridad en esto antes que mostrarles a quién te rescató a ti. El que tú puedas saber y puedas orar todos los días sabiendo que la misericordia y la gracia de Dios pueda alcanzar a tus hijos y los pueda traer de muerte a vida. Una persona no se convierte en mentiroso cuando miente, sino que miente porque es un mentiroso. O una persona no se convierte en ladrón cuando roba, sino que roba porque es un ladrón. Y hay una realidad para todos los no salvos. Checa lo que dice en Romanos 3:23. Perdón, pero también les pido que oren por mi garganta, todavía sigo batallando con eso. Romanos 3:23 dice, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Dice la palabra de Dios, nadie puede alcanzar. Gracias. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Finalmente, tanto la persona buena como la persona mala necesitan de la salvación tanto como el asesino condenado a muerte. El sistema del mundo está corrompido y siempre buscará la manera de justificar sus acciones. Y lo podemos palpar en la vida de cada uno de nosotros. Siempre hay un justificante. Es que dejo a mi esposa por esto. Dejo a mi esposo por esto. Tomé este dinero por esto. Desafortunadamente, esto también se ha impregnado a la iglesia. El humanismo, el materialismo y la perversidad sexual son los pilares de este sistema corrompido.
Y desafortunadamente todo ha sido impregnado por esto y es importante que lo sepan. Y perdón que esté repitiendo tanto, es importante, porque la verdad sí es importante. Mira lo que dice Primera de Juan 2:16. Dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que proviene de ¿qué? Dice, del mundo. ¿Cuál es tu deseo hoy? ¿Cuál es tu afán? ¿Qué es lo que te hace sentirte orgulloso? ¿Es algo que tiene que ver con Dios o es algo que tiene que ver con el mundo? ¿En dónde estás puesta tu esperanza? ¿En que ganes tanto sueldo? ¿En que tus hijos te obedezcan? ¿En que se cumplan tus metas? Dice, nada de eso proviene del Padre, sino que proviene del mundo. Porque nuestra esperanza no está en absolutamente nada de eso, solamente está nuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Debe de haber un corazón en todo creyente con el deseo de proclamar las buenas noticias de Jesucristo a toda persona porque nosotros ya le conocimos. Que toda persona pueda entender lo importante de la necesidad de poder nosotros estar caminando bajo la verdad de nuestro Señor Jesucristo y saber que nuestro deseo de seguirlo a Él no proviene de nosotros, sino proviene de un Espíritu Santo que Dios nos da. Debería de haber un deseo de que nuestra familia conozca del Señor, de que nuestros amigos conozcan de nuestro Señor Jesucristo, que nuestros compañeros de trabajo puedan también experimentar este plan de redención que alguna vez nos alcanzó a nosotros. Y te voy a decir algo, Dios sí sabe a quién va a salvar, pero nuestro trabajo es que toda persona pueda conocer el mensaje de las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo. No nos toca a nosotros decidir quién se salva y quién no, quién se lo merece y quién no. Nosotros no somos los jueces, el único juez es Dios. Nuestra chamba es hablarles de aquello que nos rescató a nosotros y que está transformando nuestras vidas. En Juan 3:18 dice, no hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Familia, cuando Dios por su misericordia nos ilumina, cuando Dios por su misericordia nos ilumina, podemos alcanzar a ver el nivel de perversidad de este mundo y poner en nosotros el deseo de buscarle a Él. Y entonces llegamos al punto número 2, que es salvos por gracia. Acuérdense que yo les dije al principio, la salvación viene por la gracia de Dios y nosotros no tenemos que ver nada en ella. Así que es importante que nosotros ahora entendamos que si somos salvos solamente por la gracia de Dios. Y vamos a leer, le dice así. Dice, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. ¿No te parece maravilloso? ¿No es increíble esta gran verdad? Lo que representa el que nosotros ahora somos hijos de Dios. No podemos nosotros menospreciar tan grande riqueza. Deberíamos de tener ese deseo de aprovechar cualquier oportunidad para hablar de estas buenas nuevas de salvación a los que nos rodean, familia.
y de poderles decir que la misericordia y la gracia de Dios son sobreabundantes. No hay pecado, por más grande que sea, que la misericordia y la gracia de Dios no pueda perdonar. Y que también podamos saber que la iniciativa de todo esto fue de Dios y no de nosotros. Dios proveyó el medio por el único camino que podíamos ser salvos, por medio de Jesucristo. Y el deseo de nosotros de poderle seguir, que le llamamos fe, es un regalo de Dios que implante en nosotros para que nosotros podamos tener ese deseo de seguirle. Imagínate el inmenso amor de Dios para nosotros, que Él hizo todo para que nosotros pudiéramos ser salvos. En Romanos 11:36 dice, pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Ahora, hay algo importante en este versículo que tenemos que entender. Primero, que todo proviene de Él. Y todo lo que existe es por su poder. Pero tienen un fin, familia. El fin no es glorificarnos a nosotros, no es de que nos vaya bien a nosotros, sino que todo sea para la gloria de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú fuiste salvo y Dios te ha proveído de todo lo que tú necesitas, es solamente para que tú puedas darle gloria a Él. Si tu vida en este momento no está aplicando esta verdad en todo lo que haces, entonces estás equivocando tu salvación. Pero si tú le conoces, tú vas a saber que todo lo que haces tiene que glorificarlo. La salvación es para la gloria de Dios y está motivada por el gran amor de Dios a nosotros. Porque estando nosotros muertos, llenos de pecado, rebeldía, depravación, sin interés en Dios, Él nos ofrece la salvación. A pesar de lo que somos en el pecado, Él nos otorga ahora todas las bendiciones espirituales, algo que hablamos en predicaciones anteriores. Ya no te hace falta nada. Dios te ha otorgado todas las bendiciones espirituales de Él para nosotros. Todo lo que a Él le pertenece nos lo ha entregado para su gloria. Ahora, un muerto espiritual no puede ni tiene la voluntad propia para buscar a Dios. Dios proveyó todo lo necesario para que volteemos a Él y conocer y entender la obra redentora de Dios en Jesucristo. Y esta obra completa, familia, ya nos alcanzó. Y no es que nosotros le buscamos, sino que Él nos buscó primero. Él planeó desde la eternidad que te salvaras tú y que me salvara yo, y que este plan de salvación fuera para todas las personas. Así que en la misericordia de Dios nosotros tenemos que estar mostrando esta verdad y confiar en que Dios al final de cuentas va a hacer su soberana voluntad y su obra redentora en la vida de las personas que van a ser salvas. Este es el amor redentor de Dios, que a pesar de que estábamos muertos, Él nos alcanzó. Ahora, ¿qué pasa con una persona con vida espiritual? Porque esto es importante, familia. Una persona que ahora ya tiene vida espiritual, que ha sido rescatada por la misericordia y gracia de Dios, ¿qué debería de reflejar? ¿Seguiría pecando? ¿Seguiría cayendo y perdiendo la batalla en aquellos pecados que regularmente comete? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. En Romanos 6, 1 al 7 dice, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más gracia maravillosa? Pablo haciendo la pregunta. Y dice, por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿Acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte?
Pues hemos muerto y fuimos sepultados en Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos, ¿qué dice? Podemos vivir una vida nueva. No dice la misma vida un poquito mejorada, la misma vida pecando menos. Dice, podemos vivir una nueva vida, que implica que no es vieja, sino es nueva. Ahora, dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también, dice la palabra, seremos resucitados con Él. Pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Fuimos liberados del poder del pecado, familia. Ahora estando vivos espiritualmente, Dios ha iniciado la obra en nosotros, y no es que nosotros podamos contra el pecado, pero la palabra de Dios nos dice que Dios en nosotros sí. Entonces es importante que nosotros podamos constatar que nosotros estamos viviendo de verdad este caminar en un proceso donde Dios está transformando nuestras vidas. Es importante que nosotros, no porque nosotros en algún tiempo dijimos, Señor, te recibo, y después sigamos viviendo una vida que no refleja una vida nueva, entonces nosotros deberíamos de estar rogándole todos los días a Dios, Señor, transforma mi vida, Señor, haz en mí esa nueva vida que pueda dar fruto del Espíritu que mora en mí. Ahora vamos a ver lo que dice Romanos 6 del 11 al 13. Dice lo siguiente, dice, así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven, no caigan ante los deseos pecaminosos. Esto estaría en amarillo y sería un indicativo, algo que obedecer o que hacer. Dice, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen, nuevamente vuelve a repetir, una nueva vida. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Al convertirnos en seguidores de Jesús, tenemos una vida espiritual por primera vez. Y a través de nuestra unión con la muerte y resurrección de Cristo, y gracias a esto, empezamos a tener el deseo, escúchame bien, empezamos a tener el deseo de buscar a Dios. Tenemos el deseo por primera vez de conocerle. Y sobre todo, familia, sobre todo, de obedecerlo por amor. No porque es un compromiso hacerlo, sino por el amor que nosotros tenemos, que proviene de Dios, deseamos obedecerle y deseamos honrarle. Y como resultado de todo esto es que empezamos cada día a buscar más y enfocarnos más en las cosas eternas y no en las cosas temporales. Desafortunadamente, muchas personas, seguidores de Cristo, siguen afanados en las cosas temporales y descuidando las cosas eternas de Dios. Y tú tienes que, delante de Dios, decir, Señor, hazme verte a ti en este problema. Hazme verte a ti en esta frustración que estoy viviendo. Hazme verte a ti en esta persona que no me cae bien. Permíteme mostrarle lo que tú eres. Dios es amor. Aún en aquellas personas, ahorita está muy en las noticias el rollo de las personas gays y este grupo, ¿no? Y los remarcamos mucho. Yo te quiero decir algo.
ellos necesitan lo mismo que necesita toda la humanidad, conocer a Jesucristo. Ellos, como todos los que no conocen de Dios, están muertos en sus pecados. Ellos necesitan de Jesucristo, necesitan conocerlo, pero principalmente necesitan conocer el amor de Cristo en la vida de los que ya fueron salvos. Nosotros no estamos en una posición de juzgar a las personas, sino de mostrarles aquel amor que nos rescató a nosotros. Y te voy a decir otra cosa, no hay pecados mayores y pecados menores. No es más pecador el homosexual que el que fornica o que el que le es infiel a su esposa, a su esposo. Todos necesitamos de Jesucristo al mismo nivel. El mismo hombre le ha puesto peso a los diferentes pecados. Pero la verdad es que todos estamos, cuando no conocemos a Dios, estamos muertos en nuestros pecados. Checa lo que dice Colosenses 3:2. Dice que te enfoques. Dice, piensa en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Creo que está muy claro. Así que ahora vivimos confiados en la promesa de Dios para nuestras vidas. Lo que es temporal pasa a segundo plano. Nuestra fortaleza y lo más importante está puesta en el cielo. Y no estoy hablando del cielo que vemos, estoy hablando del celestial. Estoy hablando donde está Dios, donde está la gloria de Dios y donde nosotros vamos a vivir en la eternidad. Checa, Romanos 6:8 dice, y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Digo, ¿qué más te puede dar una esperanza mayor que esta? Todos un día vamos a estar con Él en la eternidad. Y si Cristo resucitó, nosotros resucitaremos juntamente con Él. ¿Por qué un cristiano no responde a las circunstancias igual que el que no conoce de Dios? ¿Por qué las pruebas las pasa de una forma diferente? Porque sencillamente tiene una esperanza mayor. Una esperanza que todo hombre que no conoce de Dios pueda tener. Ni sus riquezas, ni su buena suerte, ni sus propiedades, ni nada que él pueda tener es mayor que nuestra esperanza en Jesucristo. Así que sencillamente, familia, nosotros ahora caminamos por fe y no por vista. Checa, Gálatas 2:20 dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por ti y por mí. Familia, el regalo de Dios es mucho más grande de lo que podemos imaginar. Mi deseo es que Dios pueda iluminar tu mente, tu corazón y puedas entender la magnitud de lo que tú tienes y lo que mora en ti. Dios nos dio vida juntamente con su Hijo y nos hizo, escucha, y nos hizo sentarnos juntamente con Él en los lugares celestiales. ¿Por qué seguimos anhelando lo que nuestros ojos ven? ¿Por qué seguimos esperanzados en que se cumplan aquellos anhelos que nosotros deseamos? Cuando ya estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo y que Dios nos proveyó de todas sus bendiciones espirituales. ¿Sabes por qué anhelas más lo que ves? Porque aún no le conoces lo suficiente. Porque aún no hay un deseo genuino de buscarle a Dios en su escritura. Porque aún lo temporal te sigue consumiendo todo tu tiempo. Te sigue consumiendo todas tus fuerzas, todos tus ánimos. Cuando el que tiene que llenar todo eso es Dios, por medio de su palabra. Checa, Filipenses 3:20 dice, en cambio, dice, nosotros somos, ¿qué? Ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo,
y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. ¿Cómo está tu anhelo de ver a Jesús nuevamente? ¿O cómo está tu anhelo de las cosas temporales? ¿Qué es mayor? ¿Qué pesa más cuando tienes que decidir? Familia, es importante que nosotros podamos conocerle a Dios todos los días. La realidad es que ya no pertenecemos al mundo, ni somos controlados por el mundo caído. Eso es lo que es un hijo de Dios. Así que es importante que el enemigo no te robe esto, que puedas conocer tu verdadera identidad, tu real identidad. Ahora le perteneces a Dios, eres hijo de Dios, eres parte de la familia de Cristo en el cielo. Pero no tenemos que esperar llegar al cielo para poder vivir y experimentar eso. Tú ya ahorita estás unido a Cristo. Y estás unido a la familia de Cristo, o sea, a la iglesia. Ya somos familia. Somos familia aún mayor que la que consanguínea. Si amas mucho a tu familia de sangre, imagínate a la celestial. Y por todo esto, Dios merece toda tu alabanza. Y ya lo hablamos. No es no toda la forma en cómo cantas en la iglesia. Toda tu alabanza entregada en tu vida, sacrificada por honrar a Dios. Checa, Efesios 1:3 dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, que dice, porque estamos unidos a Cristo. Está hablando en presente. No dice estaremos, dice estamos. Nosotros como hijos de Dios entendemos lo que es verdaderamente importante. O sea, un verdadero hijo de Dios conoce lo que es verdaderamente importante. Saber que hay un mundo espiritual que no quiere que la humanidad se salve. Es importante no descuidar esto. Hay alguien que quiere que tus hijos se pierdan. Hay alguien que quiere que la humanidad se pierda. Quiere que todos sigan muertos espiritualmente. Quiere que sigan que sigan anhelando el pecado y su perversidad. Un cristiano lo sabe. Un cristiano lo debería de saber. Y lo más importante es que todos conozcan la única verdad. Fuera criterios. Necesitamos conocer la única verdad. La única verdad que los puede hacer libres. La única verdad que les puede dar vida de verdad. Y que puede lograr en ustedes que puedan ganarle al pecado. Checa, Efesios 6:12. Dice, pues no luchamos contra enemigos de carne. O sea, a los que ves, a las personas. Dice carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Hay una lucha constante del enemigo. Hay una lucha constante que quiere arrebatar a tus hijos de Jesucristo y de la verdad. Hay una lucha constante allá afuera haciendo que el hombre siga anhelando lo temporal. Hay algo allá afuera que está dándole fuerza al humanismo. Quiere poner al hombre en el centro y quitar a Dios. Dios, familia, nos ha colmado de bendiciones, nos ha dado vida. El pecado ya no nos gobierna. Dios nos sienta en lugares celestiales y nos hace partícipes de su herencia. Esta es una identidad correcta de un hijo de Dios. Checa, 1 de Pedro 1:4, dice, y tenemos una herencia que dice que no tiene precio,
una herencia que está reservada en el cielo. ¿Para quién? Para ti, para mí. Dice, pura y sin mancha, y que no puede cambiar ni deteriorarse. Familia, un día todos estaremos delante de Dios y todos un día nos inclinaremos y daremos gloria a Dios. Todo un día le glorificará. Salvos y no salvos, todos reconocerán quién es el Señor. Dios ha mostrado su gracia y ya ha mostrado su bondad ilimitada. Y por eso el cielo entero le glorifica, a causa de lo que Él es y de lo que ha hecho por nosotros. Checa lo que dice Apocalipsis 7 del 10 al 12. Y dice, y gritaban con gran estruendo, la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Un día todos gritarán en alabanza, todo proviene de Él, solamente de Él. Imagínate, dice su palabra, dice, y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Dice, y se postraron su rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios. Dice, cantando, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y las acciones de gracias y el honor y el poder y la fuerza pertenecen a nuestro Dios por siempre y para siempre. Amén. Yo no sé, pero esto está increíble. Humanamente es imposible poder percibir y entender tanto. Pero el Espíritu Santo en nosotros se regocija por estas verdades. Y con esto llegamos al último punto que dice fe dada por Dios. Y dice así, dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayan hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Nuestra respuesta a todo lo que hemos recibido en la salvación es la fe. Pero lo más increíble es que esta fe ni siquiera es de nosotros, sino que proviene también de Dios. La fe no es algo que nosotros podamos producir. No tienes que esforzarte para producir fe. No tienes que esforzarte para creer. Esto es solamente la obra de Dios en nosotros. Por eso no hay nada que podamos hacer, que podamos vanagloriarnos o decir que fue porque somos buenos. Nada. Nada de lo que nosotros hagamos tiene valor delante de la salvación. La salvación es solamente por gracia, que quiere decir que es un regalo inmerecido de Dios. Segunda de Pedro 1:1 dice, y Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, les escribo esta carta a ustedes que gozan de la misma preciosa fe que tenemos. Esta fe les fue, que dice, concedida debido a la justicia e imparcialidad de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Nosotros creemos porque Dios puso en nosotros la fe como parte de su obra. Aunque nosotros decidimos seguir a Jesús, la raíz de esta decisión está en aquella fe que fue otorgada por Dios en nosotros por su gracia. Una persona cuando está muerta espiritualmente no puede tener una decisión de fe, a no ser que Dios la ponga primero en nosotros. La fe que puede aplicar una persona es solamente es un esfuerzo de algo que no tiene que ver con la salvación, algo que no tiene que ver con Dios, algo que tiene que ver con sus propias fuerzas. Pero nosotros somos responsables, escúchame bien,
aunque la fe proviene de Dios y Dios la pone en nosotros, nosotros somos responsables de ejercerla o de no hacerla. Dios es justo y Dios nos da la misma oportunidad a todos de alcanzar aquella salvación. Checa, Juan 5:40 dice, sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. No es que Dios no haya salvado a alguien, sino que nosotros hemos decidido no recibir esa vida que Dios nos ofrece. La obra de salvación en tu vida es gracias a la gracia, misericordia y amor de Dios. Toda la obra le pertenece a Dios. No hay nada en que nosotros podamos adjudicarnos en esta salvación que nosotros tenemos. Romanos 3:27 dice, ¿podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? Dice rotundamente no, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, esta se basa en la fe, simplemente en la fe. Nuestra jactancia es solo por pertenecer a Él. De eso sí nos podemos jactar. Al que desde antes de la creación ya había puesto el ojo en ti y había puesto el ojo en mí. Las obras o acciones no nos hacen buenos ni nos pueden salvar. Pero las buenas obras son producidas por la salvación. ¿Checas? Juan 15:8 dice, cuando producen fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Familia, la obra de Dios no es cuando nosotros decimos te recibo. La obra de Dios comienza cuando Dios nos dice te recibo a ti. La obra verdadera de salvación trae como consecuencia una vida transformada y da fruto que le da honra y gloria a Dios en todo. Romanos 13:12 dice, la noche ya casi llega a su fin, el día de la salvación amanecerá pronto. Por eso, indicativo, dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida que dice vida recta. Y termino con esto, familia. Espero que puedas visualizar la magnitud de la salvación que tienes y que puedas entender que el mismo poder que creó todas las cosas, el mismo poder que levantó a Jesucristo de la tumba, es el mismo poder que mora en ti. Ahora ya no vivimos por vista, sino vivimos por fe. Confiar en que ahora tenemos el poder de decirle no al pecado. Y termino con esto. ¿Qué mejor que la palabra de Dios? Filipenses 2:12-13 dice, queridos amigos, siempre quisieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Dice, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. No se trata de las obras, pero la salvación da fruto. Y dice la palabra de Dios, dice, esfuércense. Nos dice, siéntate y deja, no, esfuérzate. Mi oración, familia, es que Dios sea glorificado por su iglesia todos los días. Que la esperanza esté en todo lo que hagamos. Y que nuestra vista siempre esté en lo eterno. Que busquemos a honrar al único que merece toda honra y toda gloria. La obra es de Dios. Él puso el deseo de obedecerle en nosotros. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Qué vas a hacer?
Y termino con esta oración. Padre, pues te doy gracias por esta maravillosa palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra, como dice, no regresa vacía. Señor, permítenos conocerte. Pon en nosotros el deseo de conocerte más íntimamente y que podamos nosotros anhelar hacer lo correcto, que nosotros podamos esforzarnos por decirle no al pecado, que haya una evidencia clara de nuestra salvación y que nos gocemos en esto y que la base sea el amor por nuestros hermanos, el amor por los que no son salvos, el amor por glorificarte y el amor y el deseo de algún día estar en tu presencia, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu perdón, Señor. Te pido, Padre, que cuando sea tu voluntad podamos reunirnos nuevamente en familia, pero algo también importante es que sepamos que no necesitamos estar en un lugar para estar unidos, sino que sigamos fomentando esta unidad todos los días con nuestros hermanos en amor. Que todos los días podamos buscar tu rostro por medio de tu palabra. Que podamos caminar esforzándonos por agradarte y poder seguir invirtiendo nuestra vida en el servicio a ti, Señor. Así que gracias te doy en el nombre de Jesús, amén. Familia, los dejo con esto, que lo que es la red, y punto, bueno, recuerda, fuimos salvos por gracia. Disfruta esto, familia. Entiende, la fe que proviene de Dios nos impulsa a esforzarnos a obedecerle al que nos salvó. Y deja que transforme tu vida, esfuérzate por constatar los resultados de la salvación en acciones de obediencia a Dios. Y disfruta de tu salvación, que fue por gracia. Así que familia, pues muchas gracias, Dios los bendiga. La verdad es que sí anhelo nuevamente estar ahí reunidos nuevamente en nuestro lugar, en nuestra iglesia. La verdad es que disfruté mucho grabar las alabanzas y esperemos que cada domingo podamos disfrutar nuevamente de las alabanzas y de la palabra de Dios. Así que familia, Dios los bendiga, sigan disfrutando del domingo y sigan orando por mi garganta, por favor. Hasta luego, Dios los bendiga.